Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. También buenos días para nuestros amigos que gentilmente sintonizan este medio de difusión de la palabra de nuestro Dios. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Estamos estudiando una serie de enseñanzas acerca del libro de Génesis. El domingo recién pasado, domingo 13 de diciembre, terminamos de ver la serie que corresponde al Gran Diluvio en 6 partes. Ya están disponibles si usted quiere seguirlas escuchando o no las ha escuchado. Hoy vamos a comenzar siempre del libro de Génesis basado en Génesis capítulo 7. Vamos a comenzar la llegada del diluvio. Repito, la llegada del diluvio. Siempre es una cadena de enseñanzas que estoy presentando y que tienen mucho beneficio para cada uno de nosotros que estamos en busca de nuestra salvación. Por supuesto, siempre doy los aspectos generales en las primeras lecciones y después viene la aplicación a nuestras vidas cristianas. Entonces, comienzo pues con la llegada del diluvio en este domingo primero de la semana, 20 de diciembre de este año 2020, la llegada del diluvio. El relato de la liberación de Noé y el juicio del mundo continúa en el capítulo 7. Ya hemos visto que en el capítulo 6 terminó con la nota positiva que dice que Noé obedeció todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Una vez que se completó el arca, Dios le instruyó a Noé a entrar para escapar de ese diluvio inminente. Cada una de estas etapas las vamos a ver. Ahora vamos a ver la etapa de la entrada al arca. Las aguas del diluvio cubrieron la tierra y acabaron con todos los seres vivos en la tierra. Únicamente sobrevivieron aquellos que habían encontrado refugio en el arca. Bueno, veamos esta primera parte. Y esta primera parte es cuando se da el mandamiento de Dios a entrar en el arca. Está comprendida en los versos 1 al 10 del capítulo 7 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer,
y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bueno, vamos a ver desmenuzada cada una de estas partes que aquí se describe en la entrada al arca, ya para comenzar este diluvio, ese mandamiento que el Señor les dio. En este versículo 1 dice, permítanme, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero decir lo siguiente, que muchos años después de mandarle a construir el arca, Dios le dijo a Noé que entrara con toda su familia porque a él le había visto justo. Hay que entender, como ya lo he mencionado en clases anteriores, que la construcción del arca no fue una construcción de la noche a la mañana, no fue de esas construcciones del mundo moderno que hay países avanzados que en términos de 15 días, 30 días, hacen construcciones grandes, enormes. Evidentemente que si Noé, no lo dice la Escritura, pero es de suponer que sus yernos, su esposa y las esposas, sus hijos, sus nueras, quería decir, tuvieron que ayudar, pues estas 8 personas, fue un trabajo arduo, fue un trabajo que evidentemente tomó mucho tiempo para elaborar esta arca, sobre todo cuando ya hemos visto que la embarcación tenía una longitud de 130 metros y de 3 niveles, o sea, de 3 pisos. Esta expresión contrasta con la maldad que el Señor vio en Génesis 6:5, así como con el hecho de que miró un mundo que se corrompió y estaba en ruinas, como se ve en Génesis 6:11. Una vez más, Dios declaró que vio justo a Noé. La idea aquí es similar a la de Génesis 6:9. O sea, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por supuesto que no quiere decir, también ya lo he expresado, que la obediencia de Noé al construir el arca le ganó la posición de ser justo delante de Dios. Noten lo que dice los versículos 2 y 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Dios le dijo a Noé que tendría que introducir al arca todo animal limpio, tomará 7 parejas, macho y su hembra. Le dijo que también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. El idioma hebreo dice literalmente que Dios le ordenó a Noé tomar 7. O sea, así se puede leer en el idioma hebreo, 7.
de todos los animales y aves limpios en el arca. La pregunta que surge es si esta expresión requería de 7 o 14 criaturas limpias de cada especie. Bueno, la versión de la Rey Santiago en un principio podría parecer sugerir un total de 7 animales y aves de cada especie. Sin embargo, luego especifica, ustedes pueden notar lo que dice el macho y su hembra. Esto es lo que explica el 7:7. Entonces, la Reina Valera pues dice 7:7 de todos los animales limpios y aves. Entonces, el último punto de vista es probablemente correcto, ya que la declaración literal 7 parejas es seguida por macho y hembra, sugiriendo 7 parejas de cada especie. Dios también le dijo a Noé que hiciera entrar en el arca los animales que no eran limpios. Se había de preservar una pareja o 2 de cada especie, el macho y su hembra. Ya lo hemos visto en Génesis 6:19, donde dice, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces, siguiendo estas instrucciones, Noé conservaría todas las varias especies vivas después del diluvio, porque ese era el propósito, para que se pudieran multiplicar una vez salieran del arca. Mucho antes de que se diera la ley de Moisés, por ejemplo, en Génesis 17, solo menciono los versos 9 al 14, indica que las circunstancias eran también importantes antes de que la ley fuera dada. Era una señal del pueblo del pacto de Dios, comenzando no con Moisés, sino con Abraham. Entonces, cuando digo que mucho antes de que se diera la ley de Moisés, ya se estaba haciendo una distinción entre animales y aves limpios e inmundos. Entonces, esto por supuesto que no prueba, como se ha sugerido, que escritores judíos posteriores proyectaran al pasado sus posteriores leyes mosaicas. Más bien resalta el hecho de que muy temprano Dios distinguió entre animales y aves que habían de ser ofrecidos en sacrificio, o sea, animales limpios, que hay una especificación en el libro de Levítico que hemos estudiado bastante, donde se determina cuáles eran las condiciones para usar los animales limpios y aquellos que no eran aptos para los sacrificios, o sea, los inmundos. Estas mismas reglas fueron incorporadas en la ley de Moisés y seguían siendo válidas hasta que el sistema sacrificial se cumplió y fue dejado de lado por el sacrificio único de Jesús sobre la cruz. Ustedes noten lo que nos dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Luego aquí mismo en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
más abajo de este capítulo, en el verso 28. Así también Cristo fue obedecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pasemos a Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Como ustedes pueden ver, hay una relación que se pone ya aplicándola a los tiempos novotestamentarios y aplicándola al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero en el versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La Biblia no dice cuánto tiempo se tardó Dios después de anunciar en un principio que estaría enviando el diluvio. Sin embargo, como lo he mencionado, probablemente fueron varios años dándole tiempo a Noé para que él construyera el arca. En el versículo 4, este versículo 4, el Señor expresó urgencia porque el tiempo de su longánima, o sea, de su paciencia, pues, el tiempo de su longánima gracia para con la generación antediluviana estaba por acabar. Sin más demora, en tan solo 7 días haría llover sobre la tierra. Dice que la lluvia duraría 40 días y 40 noches. Yo quiero ponerle especial atención a este tiempo de 40 días y 40 noches. O sea, estamos hablando de, multiplique usted 40 por 24, son muchas horas de lluvia. ¿Cómo no se iba a cubrir la tierra? Y sobrepasó como 7 metros de altura de la montaña más alta. O sea, una profundidad enorme. Entonces, note que nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido la llegada, podemos decir, de las colas del huracán Eta y Iota. Y en ambos, en el primero creo que llovió por 6 días, en el segundo creo que solo fueron 3 días. Y solo ustedes imagínense, hablo de aquí de El Salvador, solo imagínense los destrozos que causa con 6 días de lluvia, que no puedo imaginarme que sea con la misma intensidad de estos 40 días y 40 noches que llovió. Entonces, ustedes pueden imaginarse la cantidad de agua. Bueno, más adelante me referiré a esto. A partir de aquí se convierte el número 40 en un número importante en la Biblia. Se usa desde Éxodo, desde Números, Jueces, Samuel, Reyes, pasando a Mateo, a Hechos. Se usa el número 40 en una forma que tiene un simbolismo muy importante. El torrente sería tan devastador que todo ser viviente que había hecho Dios sería raído sobre la faz de la tierra. Aquellos que a lo mejor se burlaron de Noé cuando construye el arca en tierra seca, entonces pudieron entender y luego pedir gritos de auxilio en esta situación tan dura. Bueno,
Veamos lo que tenemos en el versículo 5. Aquí en el versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El autor exclamó una vez más que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esta repetición, casi palabra por palabra, de Génesis 6:22, ilustra que en sucesivas etapas Noé obedeció los mandamientos de Dios. La declaración habría sido importante para Israel y posteriormente para los cristianos, que necesitará aprender que la obediencia es crítica si lo que el pueblo de Dios desea es gozar de sus bendiciones. O sea, ¿de qué dependió todo esto? De la obediencia. Si hubiesen sido obedientes, pues hubiesen encontrado la salvación que Dios les estaba dando la oportunidad. Por eso notemos lo que los versículos 6 y 7 nos expresan. Dice que entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, 8. Y esto lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De acuerdo con Génesis 7:6, Noé ya tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Siempre hago mención que se trata de 600 años literales. Así permitió el Señor en las personas antediluvianas, y en el mero diluvio, pues el caso de Noé, que ya tenía 600 años. Esta información, junto con la declaración de Noé en Génesis 5:32, indica que al menos uno de sus hijos tendría alrededor de 100 años en el momento del diluvio, pues. El texto no menciona el nacimiento de hijos e hijas adicionales después del diluvio. No hay esa mención, a pesar de que Noé vivió otros 350 años. Esa es una realidad, o sea, Noé murió a la edad de 950 años. Pero ¿qué nos expresan los versículos 8 y 9? De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Estos versículos nos dicen que Noé hizo como Dios le había instruido en Génesis 7:2, tomando con él en el arca de los animales limpios y de los que no eran limpios, así como de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Los animales entraron de 2 en 2, macho y hembra, de acuerdo con el mandamiento del Señor. Quizás usted se haga esta interrogante: ¿cómo cupieron tantos animales? A mí no me lo pregunten ni se lo voy a decir, porque no tengo la respuesta. Que entraron, que se preservaron, que hubo comida para ellos, la hubo, porque estuvieron ahí 1 año con 10 días y salieron, como dice el dicho nuestro, muy vivitos y coleando, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas sostienen que existe una discrepancia entre Génesis 7, 2 y 3, dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra.
También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Luego mire la aparente discrepancia, saltemos a los versos 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Debido pues a las diferentes fuentes utilizadas por el autor de Génesis, sin embargo, no existe ninguna contradicción entre estos versículos. Los primeros 2 versículos, o sea, el 2 y el 3, establece que 7 pares de limpios y un par de animales inmundos debían ser preservados del diluvio, mientras que el segundo, o sea, los versos 8 y 9, establece que animales tanto limpios como inmundos entraron en el arca de 2 en 2. El autor no tenía motivos para específicamente mencionar nuevamente los 7 pares de animales limpios aquí en Génesis 7, versos 8 y 9. Pero veamos lo que nos expresa el versículo 10. Dice: y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí tenemos ya el diluvio. Al 7º día el diluvio comenzó, tal como lo había anunciado el Señor. El Señor lo que dice lo cumple. Y él lo actuó como quien dice: me da lástima y voy a tener compasión de ellos. No, cumplió la llegada del diluvio. Ha habido mucha especulación en lo que se refiere a la forma en que Noé y su familia pasaron la semana final antes de desatarse el diluvio. Algunos han sugerido que Noé continuó predicándoles a las personas impenitentes de su sociedad. Tal vez él y su familia continuaron en oración y luto por su generación perdida. Y una propuesta diferente que se ha presentado mantiene que simplemente vivieron, por decirlo así, en su apartamento allí en el arca durante una semana, preparándola para su larga estancia que tenían por delante. Si bien una o ambas de las 2 primeras propuestas son posibles, la última tiene que ser descartada porque los versículos 12 y 13 indican que las lluvias llegaron en el mismo día en que Noé y su familia entraron en el arca. Dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día, dice, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Bueno, hay una aclaración. En Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, describe lo que las personas estaban haciendo en el periodo de tiempo antes de que Noé y su familia entraron en el arca. Además de la declaración anterior hecha por Jesús, la literatura judía contiene una serie de especulaciones sobre lo que ocurrió durante este periodo. Entonces, no tenemos detalles exactos con respecto a lo que hicieron durante los últimos
7 días antes del diluvio, no hay esa información. La forma verbal hebrea que se traduce como entraron en el versículo 13 indica que la familia había completado su entrada en el arca el día que comenzó la lluvia. Probablemente estaban acomodando a todos los animales, a todas las aves, a todos los reptiles en sus compartimientos y nidos por separado, así como cargando los suministros finales que serían necesarios para sustentarlos durante más de un año antes de poder abandonar la embarcación. Para mí es admirable esto, porque fíjense bien que dentro del reino animal, ¿qué es lo que sucede en el reino animal? Que los animales unos con los otros se destruyen para la sobrevivencia, pero aquí no se dio esto en el arca. Los animales que entraron salieron, después de ese año y 10 días, salieron con su respectiva vida y salieron precisamente para multiplicarse. Bueno, miren, hasta aquí vemos cómo es que el mandamiento de Dios se cumplió a entrar en el arca. Pero el segundo aspecto importante a ver es sobre el comienzo del diluvio. El comienzo del diluvio. Y esto lo tenemos en los versos 11 al 16. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, 11 al 16. Bueno, comencemos con el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, noten las especificaciones. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Los acontecimientos significativos del diluvio son registrados precisamente de la siguiente manera. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. El uso de estos periodos exactos de tiempo para dar el relato del diluvio argumenta a favor de la historicidad del evento. En contraste, los relatos de diluvios, porque se habla de un diluvio mesopotámico, ¿ve? De diluvios mesopotámicos, no poseen un marco histórico para su mitología. La mitología es invento, es cuento, se puede decir, de camino real. Incluso con esta información precisa, el registro del mes segundo es incierto debido a que el pueblo judío usó 2 calendarios diferentes durante su historia. De acuerdo con el calendario civil o agrícola, el primer mes era en el otoño. Miren lo que tenemos en Éxodo 23, 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, de acuerdo con el calendario religioso, el primer mes era la primavera del año. Noten lo que nos presenta en Éxodo capítulo 12, vamos a leer los versos 2 y 18. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, la referencia que aquí se da a la sementera, en Génesis 8, 22, dice aquí este versículo de Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, la sementera es como quien dice la semilla, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, junto con el hecho pues de que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña después de salir del arca, porque lo vemos en Génesis 9:20, dice que después comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Nos da pues la impresión de que era otoño cuando él y su familia entraron en el arca y salieron de ella 1 año y 10 días después, como se revela en el capítulo 8, los versículos 14 al 19. Para nosotros aquí en El Salvador es un tanto difícil entender las 4 estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, debido a que nosotros tenemos 2 estaciones nada más bien marcadas, conocidas como invierno y verano. El invierno nuestro es el invierno de lluvia, no es invierno frío, y es desde el 1 de mayo, se supone, hasta el último día de octubre, aunque los tiempos han cambiado tanto que este año y algunos años anteriores, próximos a la última década, ha llovido en el mes de noviembre y aún en este mes de diciembre, muy poco, pero ha llovido. Y el verano es la estación seca, comenzando el 1 de noviembre y terminando el último día de abril. Entonces, nosotros podemos ver pues que a los 17 días del mes comenzó a tener lugar una inversión de la creación original con la unión nuevamente de las aguas sobre la tierra con las de abajo. Porque mire lo que dice en Génesis 1:7, que ya lo hemos estudiado. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban de la expansión de las aguas, que estaban debajo de la expansión, perdón, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta descreación, o sea, como el deshacer pues la creación. En esta descreación del mundo, dice la Escritura, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Evidentemente, el proceso involucró aguas subterráneas, los ríos, los arroyos subterráneos y posiblemente, a lo mejor también las aguas geotérmicas que existían debajo de la corteza de la tierra. Además, las cataratas de los cielos dice que fueron abiertas. La palabra para cataratas
se deriva de arubá, del idioma hebreo, que quiere decir literalmente una ventana. Es una ventana. Y el término no debe tomarse literalmente como algunos lo han hecho. Es simplemente una manera figurativa de describir un torrencial aguacero de lluvia destructiva que llegó a través de estas cataratas, o sea, a través de estas ventanas a destruir el viejo mundo. Relatos bíblicos posteriores afirman que Dios es el que abre estas mismas ventanas figurativas para derramar grandes bendiciones sobre su pueblo. Y con esto voy a terminar esta primera parte, que leamos dos citas en relación a estas ventanas. Segundo Reyes 7:2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, o sea, dejara venir la lluvia, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Luego también en Segundo Reyes 7:19, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y por último, vámonos a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En cierto sentido, abrir las ventanas de los cielos era dar bendición, porque cuando Dios abre las ventanas de los cielos para nosotros, ¿qué es eso? Nos da la lluvia. Y el que haya lluvia es que haya cosecha, o sea, al haber cosecha hay comida. Voy a parar acá en esta primera parte. Con la ayuda del Señor vamos a continuar en unos 30 minutos. Yo siempre les animo a que sintonicen nuestro canal para que puedan escuchar el estudio completo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque a través de este diluvio que diste a estas generaciones en este tiempo, también podemos aprender muchas excelentes y grandes lecciones para que nosotros, como hijos e hijas cristianos que somos, no las repitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.